obra de cine que se llama Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio. Este trabajo está dirigido por Javier Alejandro García, y bueno, Vilca es uno de los próceres que tiene la cultura y la música de Jujuy. Así que vamos a charlar con el director para ver que nos cuente un poquito de este trabajo. Javier, buenas tardes. Andrés Mendieta lo saluda. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo buscaron a Vilca? Bueno, es una historia que empezó hace muchos años porque yo me dedicaba al teatro, tenía mucha inquietud por la actividad teatral y en un momento en el año 2002 fui a Humahuaca a hacer un seminario de teatro que organizaba una red de esa actividad acá en Buenos Aires y bueno, fuimos a Humahuaca, estuvimos más o menos 15 días dentro de las actividades que planteaba el seminario y a la noche íbamos a la peña, a la peña de Ricardo, a pasar ahí, a comer, cenar, escucharlo, y tomé contacto en ese momento con su música y bueno, quedé impactado con algo que me generaba esa música, que quizás no había tenido la oportunidad de sentirlo con otras expresiones folclóricas de la quebrada, sobre todo. Entonces, bueno, me llevé su música a Mar del Plata, yo vivía en ese momento en Mar del Plata, y a medida que pasaba el tiempo lo escuchaba y me trasladaba, me trasladaba a la quebrada, ¿no? Escucharlo y me generaba todas cosas muy, muy interesantes. Y llega un momento en el que después de su fallecimiento me encuentro con la inquietud de decir, bueno, hay que hacer algo con esta persona, con este personaje de la cultura argentina que no sé por qué a uno le da la impresión que no es tan tenido en cuenta a nivel nacional, y según con qué visión se lo mire, hasta cierto punto también en la provincia de Jujuy. Así que fue a partir de ahí que empecé a plantearme la idea concreta de hacer un proyecto audiovisual sobre su vida. ¿Este proyecto qué es? ¿Una suerte de biografía o es tratar de profundizar más en la obra de Vilca? Te agradezco que hagas esa pregunta porque uno asocia en general, o lo primero que uno hace asociativamente cuando se habla de un documental de una persona en particular es pensar en la biografía, pensar en determinados hechos casi cronológicos que tienen que ver a una persona y su arte. Y si bien, por supuesto, no deja de ser un recurso más la cronología y la información de la personalidad que se trata, es interesante tratar de buscar, de darle una vuelta de tuerca a esa historia que uno tiene entre manos. Y bueno, después de realizar una investigación que me llevó un tiempo importante y de poder plantearle la idea a los familiares, bueno, comenzamos con la escritura del guión con Germán Loza, y siempre la idea fue tener ahí latente la cuestión esta de las fechas o los datos importantes de su biografía, pero más allá de eso, lo interesante para nosotros era de alguna manera poder reflejar un poco la cosmovisión de Ricardo respecto a la música, a él como docente, a él como persona. Entonces nos fuimos por ese lado más que
solamente los datos importantes. Ahora, que por otro lado los datos importantes están en todos lados. Claro, ahora vos que lo pudiste bucear y profundizar a Vilca desde ese lado, ¿no? ¿Vilca podría haber hecho la música que hizo en otro lugar que no haya sido la quebrada de Humahuaca? Bueno, es una pregunta que hay un personaje que habla en la película de eso. Realmente es difícil responder sobre algo que realmente no sabemos, porque puede ser que Ricardo, si se trasladaba a una ciudad, no necesariamente Buenos Aires, pero sí a una ciudad un poco más con mayores posibilidades de difusión de su música, uno entiende que al incrementarse las posibilidades debería haber tenido un poco más de resonancia su obra, pero en lo concreto no lo podemos saber. Y respecto a la creación, él en algunos momentos de su vida, en algunas entrevistas, planteó esta cuestión de que él no podría crear como lo hacía, lo que creaba en un lugar que no fuera Humahuaca. Incluso, es más, en el último tiempo, en un lugar que no fuese ya la zona más rural de la quebrada, ni siquiera Humahuaca. O sea, en un momento de su vida, de su carrera, él necesitó volver a vivir, a transitar momentos de soledad, de introspección, que había tenido en otra instancia como profesor en Cangrejillos, y necesitaba incluso irse de Humahuaca, ¿sí? Sí. Con lo que yo te respondería que en principio en boca de él sería que no, pero la duda, por lo menos para mí, siempre va a estar. Claro. Ahora, ¿quiénes participan de este proyecto? Has tenido la colaboración, nombraste incluso hasta integrantes de su familia, pero bueno, él ha dejado sus músicos también y una comunidad de artistas humahuaqueños que siempre lo ha respetado y lo ha valorado, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas tardes. No sé Buenas si tardes. Claudia. Claudia. Buenas tardes, Claudia. Mirá, sí, en la película, justamente para no enfocarnos solo en la visión de su música, de su obra, se entrevistan a muchas personas. De hecho, se entrevistaron a muchas personas, lamentablemente algunas no, por una cuestión lógica de lo que es el lenguaje audiovisual, no han podido quedar en el corte final de la película. Pero nos interesaba no solo la visión de los músicos, y ya dentro de los músicos, no solo los que conformaron Ricardo Vilca y sus amigos, sino los que tocaron antes de la última etapa de esa banda, otros músicos que se fueron anexando en determinados momentos de la carrera, otros músicos que recibieron el legado de Ricardo y lo transmiten, lo interpretan. No nos quedamos solo en los músicos, sino que buscamos darle una vuelta de tuerca y realmente le pediría al público que se acerque con el deseo de abrirse a un panorama no solo el musical, y tener en cuenta esas pequeñas cosas que están latentes, pequeños temas que están latentes en la película, alejados de la, o no tanto, están relacionados, pero no necesariamente musicales. Qué bueno. Sí. Javier, ahora sí te saluda Judith, estoy viendo acá tramos del tráiler, unos 4 minutos 17 segundos. ¿Cuánto dura la película? Quería preguntarte, y bueno, antes del cierre también hacer la invitación para el día del estreno, el horario. Entiendo que vas a estar presente también con algunos invitados especiales.
Sí, bueno, la película tiene una duración de 2 horas, ¿sí? Son 124 minutos, de los cuales si le sacamos los créditos quedan 120 minutos. Sí. En un determinado momento, hablando con las personas con las que trabajamos la edición, Luciano Nachi, siempre estábamos ahí que teníamos que quizás hacerla un poquito más corta, pero lo que primó siempre en mi deseo fue, si estoy haciendo una película de un tipo que fue a contra de la corriente respecto a su estilo musical, independientemente de lo que le pedían o lo que se decía que tenía que tocar, una persona que primó la tranquilidad y el paso cansino por sobre todo lo que es el ajetreo, digamos. ¿Por qué yo voy a escaparme de esa premisa y voy a hacer algo, a intentar comprimir una historia que en principio uno debería estar predispuesto a entrar en ella y bueno, y dejarse llevar por lo que se cuenta. Así que bueno, dura 120 minutos y bueno, y sí, el estreno, como bien decías, es el próximo 7 de julio en el Cine Auditorium Mercosur, Espacio Inca de San Salvador de San Salvador de Jujuy, y luego la otra semana en el espacio de Inca del Capec de Tilcara. Qué bueno. Muchas gracias por tu tiempo, Javier. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés en la propuesta. Si me dan unos segundos más, sí, invitar a toda la... Gracias. Invitar a toda la comunidad a que se acerque, que es una personalidad que merece que se tenga en cuenta, que sea valorado y que sea cada una de las propuestas que surjan respecto a él merecen ser vistas y bueno, los esperamos. Voy a estar presente acompañando la película las primeras semanas de proyección allá en Jujuy, así que encantado y feliz de que el círculo se complete. Muchísimas gracias, Javier, que tengas muy buenas tardes y nos vemos acá en Jujuy. Con gusto y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos de hablar con Javier Alejandro García, que es el director de la película Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio. ¿Cuál es la obra que más le gusta de Vilca a usted? Bueno, ¿qué ando? Hoy sí.